Según Cabal, Vicky Dávila, Miguel Uribe y Paloma Valencia, el gobierno Petro no ha hecho nada en contra del narcotráfico o los grupos ilegales y le han hecho creer a la opinión pública que hemos retrocedido 20 años. Pero aquí vamos a explicarles cómo, con ayuda de los medios, este relato puede ser una realidad para muchos de los colombianos. Y es que solo en algunos medios usted puede percibir el ataque del gobierno Petro al narcotráfico si se informa con ellos, pues puede ver noticias como estas en donde anuncian la incautación de 408 toneladas de droga, o esta en donde se informa que entre enero y marzo de 2024 aumentaron en un 31% las incautaciones de sustancias ilegales. Del otro lado, en Revista Semana, las incautaciones son mostradas como un chiste, un invento o un delirio del presidente. Observemos, por ejemplo, este titular. En vez de escribir "Gobierno Petro superó al de Duque en incautación de cocaína", escribieron que fue Petro el que lo aseguró y lo dijo, claramente para restarle veracidad frente a la oposición. Este detalle es muy importante, pues la revista sabe cuándo utilizarlo o no. Pues miremos este otro titular: el plan del presidente Petro en 2026. Quieren usar los recursos de la salud y pensiones para reelegirse. En este titular no se menciona que fue Jaime Arizabaleta el que dijo eso, pues en el imaginario del lector, el titular de un medio de comunicación es algo muy serio, pero la opinión de un activista es más bien irresponsable. La estrategia es utilizada frecuentemente por la revista. De ese modo, cuando hay un logro del gobierno Petro, la revista lo minimiza. Por ejemplo, aquí el presidente informó que habían aumentado las incautaciones de cocaína en un 32% respecto al año pasado. Por eso no nos quieren algunos, por lo que el titular se enfocó en las últimas palabras del mandatario. De ese modo, mientras que en un medio serio se informan de manera rigurosa las incautaciones, en Semana estos logros son sacados como un chiste escribiendo "Gustavo Petro saca pecho", primero haciéndole creer al lector que es algo que ocurre muy poco, pues todos sabemos que cuando alguien saca pecho por algo es porque costó lograrlo, y segundo, disminuyendo la seriedad de la noticia. De ese modo les vamos a mostrar los titulares de Semana de incautación de droga, y en muchos veremos siempre la misma técnica: colocar la frase "Petro dijo", o "Petro aseguró", o "Petro afirmó", y "Petro sacó pecho". De hecho, esta frase es una de las más utilizadas para quitarle valor a los resultados del gobierno. Y sí, la estrategia ahora es clara: decir que con Petro se ha retrocedido hasta 1998, escondiendo los buenos resultados del presidente contra los grupos criminales. ¿Pero por qué? No nos contaron que fue con Duque que aumentaron los homicidios colectivos, que aunque Duque recibió los secuestros extorsivos a la baja, en su periodo volvieron a subir. Con Duque también subió la extorsión. Los actos de terrorismo, que recibió en 151 casos, los entregó en 526, y aunque la derecha llora por los muertos de la fuerza pública, en su gobierno se aumentó el número de bajas respecto al número recibido. Además, ¿cómo así que hemos retrocedido 20 años si, según la Defensoría del Pueblo, solo en 2014, después de 8 años de seguridad democrática y en pleno gobierno de Juan Manuel Santos, las FARC cometieron 64 atentados en 2 meses? Si entre 2002 y 2022 hubo tanta paz, entonces ¿en qué país fue el carro bomba en la Escuela de Policía General Santander en 2019? ¿En qué país fue el atentado contra la sede de Porvenir en 2015? ¿El ataque a la subestación de policía Monterrey en Cimití Bolívar en 2018? ¿Dónde están los campos minados en el corregimiento Barro Blanco de Tarazá de 2012? ¿En qué país están 3 campos minados activados entre los años 2002 y 2020 en Bojayá y Alto Baudó? ¿En qué país secuestraron a Salud Hernández en 2016? ¿En dónde fue el ataque con explosivos a tropas del ejército en 2019? ¿En qué país fueron los ataques terroristas en la vereda del Recreo de 2017? ¿Dónde fue el secuestro del funcionario de la ONU en Calamar en 2017? ¿Quién era el presidente cuando se activó el carro bomba a la estación de policía Santander de Quilichao en 2019? ¿En qué gobierno asesinaron a una candidata a la alcaldía de Suárez Cauca en 2019? ¿Quién estaba a cargo durante el ataque contra la fuerza pública en Sardinero
Escalinata, norte de Santander, en 2020. ¿En qué siglo fue la masacre en el establecimiento comercial Las Margaritas? ¿Dónde fue el secuestro y homicidio de 3 periodistas ecuatorianos del diario El Comercio? ¿Será que fue antes de 2002 que secuestraron a 11 uniformados de antinarcóticos de la Policía Nacional? Así que no nos vengan con el cuento de que retrocedimos 20 años cuando ni Uribe, ni Santos, ni Duque lograron traer realmente paz a Colombia. Por eso Alejandro Ocampo así los recogió. Lo que hoy vemos son las respuestas de estos grupos que no han podido con nuestras fuerzas militares, que no han podido derrotar ni sobrepasar la propuesta de seguridad del presidente Petro y que están acudiendo a aterrorizar y atacar la población civil, lo cual rechazamos. Pero voy a darle estos datos. Durante este periodo aumentó un 40% los combates en el Valle. El gobierno Petro se han hecho más combates en el pedazo de Jamundí, Cauca, que en el gobierno anterior. El gobierno anterior en este periodo efectuó 30 afectaciones al Estado Mayor Central. El gobierno Petro ha realizado 171, 400% más que el anterior. El gobierno anterior realizó 6 afectaciones a la segunda Marquetalia. Este gobierno ha hecho 14. Óigase bien, al Clan Golfo, el pasado le hizo 9 afectaciones. Este gobierno 70 afectaciones. Este gobierno, el gobierno del presidente Petro, realizó 62 sometimientos, mientras que el anterior realizó 3. El gobierno anterior reportó 7 muertos en desarrollo de operaciones militares. Este gobierno ha reportado 23 muertes. A menores, el gobierno anterior recuperó 14 menores. Este gobierno ha recuperado 43 menores. Sí. Voy a hablarle en otro momento de las incautaciones y de la operación contra la droga. Sí. Esto es una respuesta de estos grupos a la política que el gobierno Petro y el ministro de Defensa han ejercido contra esos grupos y que está teniendo resultados. Sí. Y que ellos hoy, al verse acorralados, atacan a la población civil, lo cual es reprochable. Y ya acabo de mostrar las cifras de cómo este gobierno ha combatido más a los grupos delincuenciales que el gobierno pasado. Y el doctor Uzcategui hace una pregunta importante. Pero ¿cómo así que le están combatiendo y están negociando con ellos? Porque este gobierno y nuestro ministro de Defensa, mientras negocian, han seguido las operaciones militares. Por eso la coca se quedó represada en el Cauca y en varias partes de Nariño, porque no nos dejaron salir. Hemos logrado desde este gobierno destruir más laboratorios que los que destruyó el gobierno pasado. Voy a darle cifras de nomás de pasta de coca, 2 cifras para que el doctor Uzcategui lo que es trabajar por la paz y perseguir el narcotráfico. El gobierno pasado solo incautó 27.864 kilos de marihuana. Este gobierno ha incautado 55.000. El gobierno pasado solo reportó que consiguió 80 kilos de pasta de coca incautada. Este gobierno en el Cauca ha incautado 2.099. Eso es una cosa diferente. Entonces, claro, aquí está combatiendo. Todos reprochamos y nos duele lo que pasó en Miranda, Cauca, y lo que pasó en Jamundí, que pudo ser peor.